Detengámonos un momento en las cifras, porque son ellas las que convierten a este libro en algo casi imposible. El Codex Gigas, literalmente, el libro gigante, mide alrededor de 90 centímetros de alto y más de 50 de ancho. Abierto, ocupa el espacio de una mesa. Cerrado, ronda los 75 kilos, hace falta más de una persona para moverlo con cuidado. Sus páginas no son de papel, sino de pergamino, piel animal tratada. Y se calcula que para reunir tanta superficie hubo que emplear las pieles de más de un centenar de animales. Probablemente asnos o terneros. Estamos hablando de un manuscrito fechado a comienzos del siglo XIII, creado en un monasterio benedictino de Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. En una época en la que un solo libro era ya un objeto de lujo reservado a reyes y catedrales, alguien decidió fabricar el más grande del mundo. Y aquí surge la primera pregunta que quiero dejar abierta, porque volveremos a ella. ¿Por qué? ¿Qué necesidad, qué obsesión empuja a una comunidad de monjes pobres a consumir años de trabajo y una fortuna en materiales en un solo volumen? Guardad esa pregunta. De momento, quedaos con la sensación de estar ante algo desproporcionado, algo que rompe la escala de su propio tiempo. Para entender la magnitud del esfuerzo hay que abrir el códice y ver qué contiene. Y lo que contiene es, casi literalmente, todo. En su interior está la Biblia completa en latín, sí, pero también mucho más. La obra de historiadores como Flavio Josefo y Isidoro de Sevilla, un tratado de medicina, textos sobre exorcismos, calendarios, listas de nombres. Es una especie de enciclopedia total, un intento de reunir en un solo objeto el conjunto del saber que un monasterio consideraba digno de conservarse. Pensadlo bien, en un mundo sin imprenta, donde el conocimiento se copiaba a mano línea por línea, este libro aspiraba a ser una biblioteca entera encuadernada. Y todo ello escrito con una uniformidad que ha dejado perplejos a los especialistas. Los análisis modernos de la caligrafía sostienen que, con toda probabilidad, fue obra de un único escriba. No de un taller de copistas turnándose durante décadas, como era habitual, sino de una sola mano. Los expertos que han estudiado el pulso, la inclinación de las letras y la constancia del trazo estiman que semejante tarea, para una sola persona, habría exigido algo del orden de 20 o 30 años de trabajo continuado. Toda una vida dedicada a un único libro. Aquí dejo la segunda pregunta abierta: si de verdad fue un solo hombre, ¿quién era? ¿Y qué le movía a entregar su existencia entera a esto? Y es precisamente en ese vacío, el del escriba anónimo que no firmó su obra, donde se instaló la leyenda que ha perseguido al códice durante 800 años. La historia, tal como se ha transmitido, dice así. Un monje del monasterio habría quebrantado gravemente sus votos. Como castigo, se le condenó a ser emparedado vivo, encerrado hasta la muerte entre muros. Desesperado, el monje ofreció a sus superiores algo extraordinario a cambio de salvar la vida. Escribiría en una sola noche un libro que glorificara al monasterio y contuviera todo el saber humano. Los superiores, seguros de que era imposible, aceptaron. Cerca de la medianoche, comprendiendo que no lo lograría solo, el monje habría invocado no a Dios, sino al diablo. Y el diablo, según el relato, completó la obra a cambio de su alma. Como firma del pacto, el monje habría añadido en el manuscrito un retrato del propio demonio. Conviene ser claros de inmediato, porque este es un canal de historia y no de cuentos. No existe ninguna prueba de nada de esto. Es una leyenda, casi con seguridad muy posterior a la creación del libro, nacida para explicar dos hechos incómodos que la gente no sabía cómo digerir. Guardad esto, porque es la clave de todo: la leyenda no explica el libro. La leyenda tapa el libro. Ahora bien, hay un detalle de la leyenda que es incómodamente cierto, y es el que la ha mantenido viva. En el interior del Codex Gigas hay, efectivamente, una ilustración del diablo. Y no es un dibujo pequeño ni escondido, ocupa una página entera, casi medio metro de alto, mostrando a un demonio agazapado, de figura casi humana, con garras, cuernos y la lengua roja asomando. Es una de las representaciones del diablo más grandes que se conservan de la Edad Media, y por ello el manuscrito recibió su otro apodo, la Biblia del Diablo. Detengámonos en lo que esto significa realmente, porque aquí es donde defiendo mi tesis. La imagen no es una confesión ni la prueba de ningún pacto. En la página opuesta hay, de hecho, una representación de la ciudad celestial. Los estudiosos interpretan que la intención era contraponer el cielo y el infierno, el bien y el mal,
como advertencia moral perfectamente ortodoxa para su tiempo. Lo verdaderamente sospechoso, lo que quiero que notéis, es como un único dibujo, por espectacular que sea, logró secuestrar durante siglos toda la conversación sobre este objeto. Nadie preguntaba por qué era tan grande, ni cuánto costó, ni qué fue de él. Todos hablaban del demonio. Y mientras miraban al demonio, dejaron de mirar la verdadera historia. Porque hay una segunda historia, mucho menos contada, y es la de un objeto de valor incalculable que empieza a moverse por Europa, y a cada paso, va perdiendo pedazos de sí mismo. El monasterio que lo creó atravesó dificultades económicas, y según la documentación conservada, el códice llegó a ser empeñado y pasó de unas manos a otras entre distintas comunidades religiosas. Con el tiempo acabó formando parte de las colecciones imperiales. A finales del siglo XVI, el emperador Rodolfo II, un monarca fascinado por lo insólito, lo raro y lo oculto, se lo llevó a su corte de Praga, donde reunía una de las mayores colecciones de curiosidades de la época. Y aquí retomo la pregunta que os pedí guardar al principio: ¿por qué fabricar algo tan desmesurado? Empieza a perfilarse una respuesta. Un libro así no era solo un texto sagrado, era una demostración de poder, un objeto de prestigio destinado a impresionar, a coleccionar, a poseer. Cuanto más monstruoso, más codiciado. Y cuanto más codiciado, más frágil su destino. Porque un tesoro que todos quieren tener es también un tesoro que todos quieren robar. La escena estaba servida para lo que vendría después. En el año 1648, en la fase final de la Guerra de los 30 años, las tropas suecas saquearon Praga. Entre el botín que se llevaron a Estocolmo figuraba el Codex Gigas, arrancado de la colección imperial como trofeo de guerra. Desde entonces y hasta hoy, el manuscrito reside en Suecia, custodiado en la Biblioteca Nacional en Estocolmo. Y aquí aparece uno de esos detalles físicos que a mí me resultan más inquietantes que toda la leyenda del diablo junta. El libro tiene páginas que faltan. En una sección concreta, la que contenía una regla monástica, se aprecia que se arrancaron varias hojas. No se sabe con certeza quién lo hizo ni cuándo, ni qué se perdió exactamente con ellas. Fijaos en el patrón que se repite una y otra vez, cada vez que este objeto cambia de manos. Del monasterio al empeño, del empeño al emperador, del emperador al saqueo, algo se pierde por el camino. Y no solo páginas. Se pierde el rastro del escriba, se pierde la memoria de su propósito original, se pierde la posibilidad de saber cuánto se pagó por él, cuánto se robó, cuánto se destruyó. La fortuna que era este libro no desapareció de golpe. Se fue evaporando en pedazos, en cada frontera que cruzó. Y como si el destino quisiera subrayar esa fragilidad, en 1697 un incendio devastó el Castillo Real de Estocolmo, donde entonces se guardaba parte de la colección real. Ardieron miles de volúmenes irreemplazables. El Codex Gigas se salvó, según la tradición, porque alguien lo arrojó por una ventana para rescatarlo de las llamas. Es una imagen extraordinaria. 75 kilos de pergamino medieval lanzados al vacío para salvarlos del fuego. Algunas versiones cuentan que la caída llegó a herir a una persona que estaba abajo, aunque este detalle conviene tomarlo con prudencia. Lo comprobable es que el libro sobrevivió, aunque no del todo intacto. Se aprecian daños compatibles con aquel episodio. Pensad en lo que estuvo a punto de ocurrir. El manuscrito más grande del mundo, superviviente de un empeño, de un saqueo y de siglos de traslados, casi se convierte en cenizas en una sola noche por un accidente. Y esto me devuelve a la tesis central de todo el vídeo. Durante generaciones, la gente temió a este libro por el demonio pintado en su interior, como si el peligro viniera de dentro, de alguna maldición. Pero el verdadero peligro que corrió el Codex Gigas nunca fue sobrenatural. Fue humano, la codicia, la guerra, el descuido, el fuego. El diablo de la leyenda nunca amenazó su existencia. Los hombres, en cambio, casi lo destruyen varias veces. En tiempos recientes el códice ha sido sometido por fin al escrutinio que merecía desde el principio. Fue expuesto y estudiado, digitalizado página a página para que cualquiera pueda hoy consultarlo, y analizado por especialistas en manuscritos medievales. ¿Y qué encontraron? Confirmaron lo más asombroso y desmintieron lo más fantástico a la vez. La uniformidad de la escritura es real. Los análisis apoyan la idea de un único escriba trabajando con una constancia casi sobrehumana durante años. La leyenda de la noche única, en cambio,
se derrumba ante la evidencia. Es físicamente imposible que un hombre escribiera semejante cantidad de texto en unas horas, y la propia perfección del trabajo delata décadas de labor paciente, no un frenesí de medianoche. Pero fijaos en lo que la ciencia no ha podido devolvernos. No sabemos el nombre del escriba. No sabemos por qué desapareció de la historia sin dejar rastro, ni qué le llevó a consagrar su vida entera a este monstruo de pergamino. No sabemos quién arrancó las páginas que faltan, ni qué decían. Y no sabemos con certeza cuál era el propósito último de reunir tanto saber en un solo objeto imposible de manejar. Las herramientas modernas han disuelto el mito del diablo, pero han dejado intactos los enigmas de verdad. Al final, cuando apartamos la leyenda del emparedado, el pacto y la ilustración escalofriante, lo que queda es algo más sobrio y, a mi juicio, mucho más perturbador. Queda un hombre sin nombre que dedicó tal vez 30 años de su vida a copiar todo el saber del mundo en un libro, que casi nadie podría levantar. Queda un objeto tan valioso que fue empeñado, coleccionado por un emperador, saqueado por un ejército y salvado in extremis de un incendio. Y queda un rastro de pérdidas, páginas arrancadas, identidades borradas, propósitos olvidados. Yo defiendo que la maldición del Codex Gigas nunca fue el demonio de su página 300. Su verdadera maldición fue ser demasiado extraordinario para su propio bien, tan grande, tan raro y tan codiciado que todos quisieron poseerlo y, al poseerlo, todos le arrancaron un trozo de su historia. Hoy descansa entero, o casi, en Estocolmo, a cientos de kilómetros del monasterio que lo vio nacer, mudo sobre las dos preguntas que de verdad importan: ¿quién lo escribió y por qué? La leyenda nos dio una respuesta cómoda y espeluznante. La historia, más honesta, nos deja frente al silencio. Y quizás sea ese silencio, y no ningún diablo, lo que de verdad debería inquietarnos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue una obra de devoción, un delirio de una sola vida, o algo que todavía no hemos sabido comprender?